primero a todos quienes me hicieron el favor de regalar un poco de su tiempo este sábado por la mañana, teniendo tantas opciones que dedicárselos, me lo regalan generosamente y lo voy a aprovechar, y espero que para ustedes también sea un tiempo invertido y no perdido. Primero quiero felicitar a quienes han tenido el tino de echar a andar esto que fue un sueño y hoy es un proyecto mucho más que vinculado con los libros. Es el gran encuentro cultural de Guadalajara, de Jalisco, de México, de América Latina y del mundo hispanohablante. Así es de que a ustedes, a los anfitriones, felicidades. Razones tienen y de sobra para sentirse orgullosos. Y nosotros, sus connacionales, déjenme acomodar sus amigos, nos estamos beneficiando en este y en otros episodios, de este acierto, de esta gran feria de la cultura, asociada a los libros, asociada al bienestar en el más amplio sentido de la palabra. Felicidades a Raúl Padilla y a toda la FIL, al señor exgobernador, al señor senador, a los señores diputados locales, federales, presidentes municipales, en fin, a la gente generosa y noble que nos hace el favor de estar esta mañana. Carl Schmitt escribió hace algunos años que cada pueblo, cuando decide y plasma las decisiones en una constitución, las califica como las grandes decisiones fundamentales. Es decir, aquellas cuestiones que difícilmente cambiarían y que quizás esto pudiera solo ocurrir después de un movimiento que genere convulsión. Una de las decisiones políticas fundamentales que nuestro país tomó desde 1824 es constituir un Estado federal, es decir, un Estado integrado por partes que suscriben un pacto en donde las partes hacen fuerte al todo. Y con un par de episodios, un par de episodios centralistas en 1836 y en 1847 y un efímero imperio en los 60 del siglo XIX, este país se ha mantenido en lo fundamental como un país formalmente federal. No obstante, ha sido, diríamos que históricamente, tan fuerte la presencia del gobierno federal y dentro del gobierno federal del Ejecutivo, que ha hecho que la presencia de los estados y los municipios haya llegado a ser casi testimonial. No obstante, estamos viviendo un proceso de reversión de tendencias, de lo que yo me atrevería a llamar la redistribución del poder, porque el poder es evidente que necesita ser cada vez más horizontal, no solo para ser más eficaz, sino para evitar que su concentración sea el preludio de la comisión de errores. El poder, dice una expresión de sobra conocida, suele corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. En consecuencia nos enfrentamos, esta generación de mexicanos, al reto de redistribuirlo, no en perjuicio del otro para generar el debilitamiento de alguno de ellos, sino para generar el equilibrio, para hacer que no se permita una especie de fusión de las partes hasta que se desdibujen las partes, y tampoco una división tal que genere ínsulas de poder, sino en materia de federalismo mi opinión es que el reto, la palabra que sintetiza es articulación, es decir, cómo integrar a municipios, estados y federación, no para que unos sean débiles y otros fuertes, sino para que el ejercicio del poder se equilibre. Este mismo equilibrio parece ser necesario entre poderes, no obstante que el diseño constitucional que hemos adoptado desde antiguo hace fuerte al poder ejecutivo, fuerte pero no omnipotente. Por lo tanto, el diálogo entre poderes para generar equilibrio sigue siendo un asunto importante y de enorme vigencia.
Así pues, el federalismo vinculado al municipalismo, ojo, el federalismo integra el municipalismo, pero solo el municipalismo sin federalismo es insuficiente. Es decir, no solo fortalecer a las comunidades locales y olvidarse de la comunidad bisagra, que es justamente el Estado o los estados, que son, como lo dije, los suscriptores del Pacto Federal. Esto ocurrió así, lo tengo muy presente, el 31 de enero de 1824, al firmarse el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Pero hay que admitir, porque si no nos hacemos bolas y cuesta trabajo justificar lo injustificable, que del federalismo diseñado, ideado al federalismo que vivimos, tenemos importantes brechas, importantes dificultades que hay que afrontar con éxito. Yo diría que en términos generales, el federalismo que tiene que ver con redistribución de competencias debe poner énfasis quizás en una que puede ser de las más delicadas, las cuestiones relacionadas con las finanzas públicas. O sea, otorgar facultades o reconocer facultades de estados y municipios que no se compadezcan con una distribución inteligente, racional y justa de los recursos queda a medias o es francamente demagógica. De la mano con esto, me parece importante admitir o afirmar que los gobiernos locales tendrán también que hacer su esfuerzo, no solo para pedir más recursos, sino para hacerse de más recursos por su propia vía en un ejercicio de mayoría de edad política y financiera. Y un tema que me parece de la mayor importancia como vertiente de la gran distribución de competencias entre federación, estados y municipios, lo constituye la justicia. La justicia, que dicho de paso, siempre es expresión civilizatoria. Es decir, no podría concebirse una sociedad civilizada sin un régimen o sin un sistema de justicia eficaz. Es más, me atrevo a decir, puede haber Estado en su expresión, diríamos, primigenia, original, incipiente, pero si no genera, si no expide una serie de reglas para la convivencia y la convivencia busca justamente o exactamente la justicia, algo no está funcionando bien. Y para enmarcar esto de lo que quiero hablar, sin olvidar el federalismo como enfoque original, quiero decir que cualquier sociedad que se precie, diríamos, de ser moderna, de ser una sociedad respetable, debe tener un entramado jurídico, es decir, un pacto social convertido en reglas de convivencia, en disposiciones que rigen, que regulan, que orientan el quehacer público y, subrayadamente, una serie de disposiciones que limiten el ejercicio del poder. El primer documento histórico reconocido, diríamos universalmente, o por lo menos en el mundo occidental, como la primera Constitución, data de 1215, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, que, para explicar un poco más que de Juan Sin Tierra, fue arrancada a Juan Sin Tierra porque la Constitución, centralmente, esa Carta Magna establecía limitaciones al poder público. Es decir, lo no regulado es lo más libre, y lo más libre es lo que más favorece una autoridad eventualmente atropelladora. En consecuencia, una Constitución, modernamente hablando, no solo debe establecer las reglas del juego en el ejercicio del poder público, sino las limitaciones que el poder público tiene y que favorecen a los particulares. En esta evolución, a esto se le ha llamado, grosso modo, el Estado de Derecho. No confundir la palabra Estado en tanto estatus, es decir, estado de situación, con la organización Estado. Es otra cosa. Incluso
en inglés, que es de donde viene esta expresión, de este tipo de sistemas, se le llama rule of law, que yo traduciría libremente como el imperio de la ley, como el gobierno de la ley. Es decir, que por encima de las expresiones personales, de los intereses, de los apetitos, está la ley. Una civilización, pues, una civilización respetable, debe estar dotada de un marco jurídico que regule su actuación. Pero llamo la atención, también los regímenes dictatoriales tienen reglas jurídicas, es decir, también hay Estado de Derecho. ¿Cuál es entonces el tipo de Estado de Derecho al que aspiramos quienes tenemos creencias y valores adicionales? Sí, Estado de Derecho, pero con una característica, con un adjetivo: Estado democrático de derecho. Es decir, un estado de cosas en donde se accede al ejercicio del poder por la vía legítima del voto, y un estado de cosas en donde quien ejerce el poder tiene límites. Ejercer democráticamente el poder es someterse al imperio de la ley. Yo diría, todos, claro, empezando por las autoridades. Recuerden que el principio de legalidad, es decir, la piedra de toque de la vida en comunidad, el principio de legalidad establece que los particulares podemos hacer todo, salvo aquello que está expresamente prohibido. A diferencia, las autoridades solo pueden hacer aquello que les está expresamente concedido. En consecuencia, si alguno pudiera afirmar que el Estado de Derecho, que esta visión del Estado de Derecho favorece al ciudadano frente a las autoridades, la respuesta categórica es sí, porque por delante de todo, en un Estado republicano, en un Estado democrático de derecho, lo primero que se tiene que preservar es el interés de los ciudadanos, y la autoridad no puede olvidar que su condición es la de mandatario, que la palabra a veces nos confunde. Mandatario no es el que manda, sino el que obedece. El mandante es el ciudadano, al que al final hay que servirle en cualquier condición. En nuestro país le podemos agregar un elemento adicional a la expresión original Estado de Derecho: imperio de la ley, sí, con base en principios democráticos. Pero en México, además de que debe ser democrático, hemos decidido, y este es el contenido de la norma constitucional, que el Estado de Derecho sea también social, dadas las condiciones de este país, asunto del que podríamos ocuparnos en otro momento. Es decir, nosotros pugnamos por un Estado democrático y social de derecho, que tenemos que privilegiar, que darle la importancia que merece, para que no solo la convivencia sea pacífica, armónica, sino sea la oportunidad para la realización, el crecimiento y, diría yo, la vida en paz. Hoy este constitucionalismo, porque este es el estado general, el telón de fondo en el que nos desenvolvemos quienes aquí vivimos, tiene que ser un constitucionalismo que funcione. Es decir, no una constitución, como lo dice algún autor, que contenga poesía política, que tenga preceptos interesantes, plausibles, pero que se queden en buenas intenciones, que suenen bien, pero que no se compadezcan con la realidad. El constitucionalismo democrático tiene que ser un constitucionalismo funcional, debe estar cargado de contenidos éticos, es decir, la norma jurídica debe ser síntesis de valores que son al final creencias en común. La libertad, la igualdad, que son, diríamos, los valores originales
pero se han sofisticado, y estos que son al final derechos, ya no solo tiene que ver con vivir en un clima de libertad, sino tener la posibilidad, además del libre desarrollo de la personalidad, contar con un medio ambiente sano y las posibilidades de tener un empleo digno, y así es como estas libertades, entendidas como derechos, se han ido sofisticando, se han ido ampliando al punto que tenemos una sociedad de derechos para las personas, llenas de deberes para las autoridades. Si alguno sugiere que este es un trato inequitativo, pudiera ser cierto, nada más que la autoridad está investida para servir, y como lo dije y lo repito, el mandante es el ciudadano al que tenemos que atender. Se ha sofisticado el ejercicio del derecho al punto, y toco tangencialmente otra vez el tema del federalismo, que se han ensayado modelos de distribución de competencias para que la justicia, el sistema de justicia, sea más eficaz. Incluso se han expedido, lo documentaré enseguida, algunas disposiciones de carácter general que desde el ángulo de un federalista ortodoxo pudieran inclusive parecer atropellamientos a lo local. El problema ha sido que no todos los estados cumplen con exactitud o de igual manera, ya no digan solo el espíritu, sino los preceptos constitucionales. Es decir, una buena idea convertida en norma constitucional, traducida al constitucionalismo estatal o más aún a las leyes ordinarias de los estados, puede adolecer, puede pervertirse, puede generar incluso franca desavenencia entre lo local y lo federal. De ahí una tendencia que hoy está dándose en el Congreso Federal, que es la existencia de leyes generales. Me explico. Hay leyes federales, leyes estatales, reglamentos municipales. Las leyes generales que no federales son aplicables lo mismo a la federación y a los estados y a los municipios, de modo que no hay oportunidad para la evasión, para el pretexto o para aducir que esa es una ley federal y por lo tanto no aplicable. Mi opinión personal es que esta tendencia a la expedición frecuente de leyes generales tendrá que tomar su cauce, porque así como nos parece en algún momento pragmático y útil, pudiéramos caer en el abuso si eliminamos las capacidades de los estados para legislar y todo se lo dejamos a las leyes generales. Es decir, parece uno más de esos movimientos pendulares a los que la sociedad mexicana no ha sido ajeno, de irnos de un extremo al otro, y a veces tenemos que admitir que tan pernicioso es uno como otro extremo, que lo que tenemos que encontrar es la ponderación en donde haya una correcta normación, una correcta normatividad, sin atropellar los derechos de las autoridades estatales y tampoco de las municipales. Pues bien, hoy la calidad ética de la democracia, es decir, la democracia que acredita contenido ético, la democracia que no solo tiene que ver con conseguir un cargo de elección popular mediante el voto, sino la democracia que consiste en ejercer democráticamente la autoridad, decía, debe ser también la oportunidad para que mayorías, minorías puedan convivir, conseguir acuerdos con un denominador común: la observancia puntual de los derechos humanos. Y hoy, y Guadalajara, Jalisco, todo, el país entero no se encuentra ajeno a una fenomenología como la que voy a describir. Víctimas de violencia que obligan a una justicia judicial. No es esta una redundancia. Hay expresiones de justicia no judiciales. Justicia, la justicia de los jueces, diríamos la más acabada, la más compleja, que esté comprometida por supuesto con la verdad,
la memoria y, ojo, el castigo civilizado de victimarios, es decir, no la venganza pública, pero sí el castigo ejemplar, porque en el origen las penas se idearon también para generar ejemplaridad. Y así como hay ejemplaridad positiva cuando se impide que la gente se quede impune, hay ejemplaridad negativa cuando parece una invitación a cometer delitos porque después de cometerlos no pasa nada. Creo que esto es una de las cosas más importantes que en este momento la sociedad mexicana está enfrentando. Y un personaje que se ha abierto paso con dificultad, nos consta esta generación de mexicanos y de abogados, que se ha abierto paso con dificultad en el proceso penal, las víctimas. Yo recuerdo hace no muchos años, existía en las legislaciones locales para las víctimas la posibilidad de ser coadyuvantes del Ministerio Público, es decir, ayudantes, pero el que tenía la última palabra era el Ministerio Público, es decir, sabía o tenía la potestad de darle o no entrada al proceso. Me parece que hoy las víctimas, y dije, se han abierto paso con dificultades, pero han ido lográndolo. Creo que esto es lo que constituiría la única respuesta legítima y eficaz a la violencia. Esta nueva justicia judicial entiende que la reparación, bajo la forma de una indemnización auspiciada por el Estado, garantizada por el Estado, es necesaria pero no suficiente. Tiene que ser acompañada de al menos, y en ese orden las expreso, verdad, es decir, investigaciones que conduzcan a la verdad, al castigo, insisto, al castigo ejemplar. Voy a decir un juego de palabras, no más, no menos, sabiendo que lo que digo no arregla el problema. Es decir, no excesos, pero no defectos, sino exactamente lo que el victimario merece. Y algo que todavía a esta sociedad le sigue haciendo falta, la cabal reparación. Y lo referiré enseguida, no solo es un asunto de orden económico, O sea, cada vez más la reparación tiene que ver con la aproximación, y lo voy a decir más tarde, a la reconciliación. Hay veces que el hecho de un perdón público, de un compromiso de enmienda de conducta, sin que esto signifique no reparar el daño, Estoy hablando de algo más que solo eso. Entonces, la combinación de verdad, castigo, reparación, depende de cada sociedad. Y la cantidad y la calidad serán mayores cuanto más consolidada se encuentre la cultura democrática. Yo diría que este nuevo parámetro de justicia hoy es un patrimonio ético de la sociedad. Y esas víctimas de las que estoy hablando tienen derechos crecientes, que constan de 3 elementos cuando menos: acceso igual y efectivo a la justicia; segundo, la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, que a su vez comprende restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición; y por supuesto los mecanismos de reparación de los que estoy hablando. En el mundo jurídico penal se habla de las 3 R's para entender con claridad de qué estamos hablando. La resiliencia, de la que hablaré seguido porque es una expresión nueva y poco común en nuestra jerga cotidiana; la reconciliación y la reconstrucción del tejido social. Esto es, obviamente, o constituye un reto para forjar una política de Estado que esté presidida por la justicia como virtud y como servicio público, que establezca, como ya dije, verdad y reparación, castigo a victimarios, respeto a los derechos humanos y la reconciliación social de conformidad con los postulados del constitucionalismo democrático.
No estamos partiendo de cero. Empecé postulando qué es lo que creo que, entre otras cosas, se necesita hacer. Déjenme poner un poco en contexto, porque estamos avanzados producto del trabajo de mucha gente comprometida con estos temas. Yo quiero vincular al menos tres reformas recientes, 2008, 2011 y varias reformas ocurridas entre 2013 y 2015. La primera es la reforma al sistema de justicia penal, que de ser un sistema inquisitivo, un sistema en el que el principal papel lo ha tenido el Ministerio Público, ha mutado por otro que llamamos acusatorio, adversarial, oral, que tiene como principales características que la centralidad del proceso históricamente ha recaído en el Ministerio Público. La intención es que recaiga en los jueces y que, salvo una excepción, que es, lo dijo por cierto un gran abogado jalisciense, Sergio García Ramírez, el arraigo, que en general lo que impere sea la presunción de inocencia, que se investigue para detener y no se detenga para investigar. El arraigo es típicamente lo segundo. Esta reforma constitucional reservó el arraigo a delincuencia organizada, a la persecución del narcotráfico, y ha impedido que sea una medida que se tome a propósito de cualquier asunto. Sintetizo en una paráfrasis de uno de los artículos la intención de este sistema. Tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, evitar la impunidad y que se reparen los daños. Nos hace sentido con lo que acabo de comentar hace unos minutos. Y uno de los hilos conductores de este sistema es justamente el respeto de los derechos fundamentales. Tres vertientes: eficacia y transparencia en la procuración y administración de justicia, y así como en la reinserción penal. Pugnar por un servicio eficiente, expedito, respetuoso de los derechos humanos y con mayor acceso para las víctimas como para los imputados. Segundo, la generación de instrumentos eficaces para combatir la delincuencia organizada sin prescindir del debido proceso. Abro un breve paréntesis. Aún a la delincuencia organizada en un Estado democrático hay que respetarle los derechos, no más, no menos, para que, insisto, no se convierta en una expresión de venganza pública, sino de justicia precisa. Y construir un sistema nacional de seguridad pública vinculado a la protección de los derechos humanos para la coordinación institucional. Les comento que también sobre este asunto hubo un cambio radical de políticas públicas y de orden cultural en la administración federal presente. El hecho de que se considere que estas materias son eventualmente concurrentes o que son de competencia exclusiva de alguna autoridad da pretextos para la evasión. Voy a dar un solo ejemplo como botón de muestra: aducir que tales o cuales delitos son del fuero común y en consecuencia no le tocan al gobierno federal, y es una manera legalista pero injusta de evadir una responsabilidad. Al final, los problemas que afectan a la sociedad de manera seria son retos del Estado mexicano en su conjunto, y la palabra mágica es justamente la coordinación. Es decir, que no debe haber nadie, ni municipal, ni estatal, ni federal, que evada el cumplimiento de una obligación de esta naturaleza. Segunda reforma, la de 2011, una de las reformas de más hondo calado en esta materia en nuestra historia constitucional. La reforma del artículo 1 en materia de derechos humanos, que impuso el principio pro persona, es decir, el principio que todo lo que se interprete, se haga y se diga tiene que ser a favor de las personas, y una interpretación de las normas conforme a las propias disposiciones constitucionales
y conforme a los instrumentos internacionales, léase los tratados, las convenciones, como se les suele llamar en el mundo jurídico, subrayadamente aquellas cuya materia sea los derechos humanos. Es una reforma de la mayor importancia, y algunas las diré brevemente para no abrumarlos. Entre 2013 y 2015, resultado de la conciliación de legisladores de todas las expresiones partidarias que hoy han visto la luz: Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, el de Procedimientos Penales, una reforma constitucional para desarrollar una legislación única en materia de justicia para adolescentes. Allí va. No obstante, amigas y amigos, el más importante de estos retos, adelanto algo con lo que voy a terminar, es un reto de carácter cultural. O sea, la expedición de las normas per se no cambia las mentalidades. La expedición de las normas es apenas el inicio. Las normas no solo valen por el contenido, o las leyes por el contenido normativo, sino por los valores de los que están imbuidas. Y esa tarea, más que a cargo de los ciudadanos, corre a cargo de las autoridades, ser los difusores, los explicadores y obviamente los primeros en acatar este tipo de medidas. Algunos de los desafíos concretos, porque yo he considerado que hay al menos 4 grandes bloques de autoridad, 4 grandes tramos de responsabilidad, y esto cruza por igual a los municipios que a los estados y a la federación. Las policías, primer tramo de responsabilidad; el Ministerio Público, que se quede con este nombre o se llame fiscal, al final es el investigador de los delitos, el persecutor de los delincuentes. Tercero, los jueces, y cuarto, el sistema penitenciario. Si uno de los 4 eslabones, de los 4 apartados, se mantiene débil o se fragiliza, de todos modos la cadena se va a romper, y este es un asunto que no podemos permitir que ocurra. Hay que admitir, estas son cosas duras, pero hay que llamarlas por su nombre, el grado de dificultad que entraña este reto. Les voy a dar algunos datos severos, pero así están. Es una encuesta sobre victimización y percepción sobre seguridad pública hecha por el INEGI, es decir, por una autoridad del Estado mexicano. Delitos en 2011, en números absolutos 22,000, en términos de tasa, es decir, por cada 100,000 habitantes 29,372, y solo en un año de 22,000 nos fuimos a 22 millones, dije mal lamentablemente. En el 13, 27 millones, y en el 14, 33. Es decir, hay un crecimiento exponencial muy serio. Y la llamada cifra negra, es decir, los delitos donde no se inició averiguación previa, 20 millones, 25 millones en el siguiente año, 31 millones en el posterior. Y las cifras en términos porcentuales, para quien lo quiera manejar así: 91.6, 92.1, 93.8. Los porcentajes de la percepción de inseguridad, de 66% a 72%, y en 14 a 73%. Es decir, no estamos hablando de un asunto menor. Déjenme decirlo con crudeza, porque no solo es atinente al derecho penal, tiene que ver con la convivencia social. Es decir, cada vez hay más gente, se me olvidó dar este dato, que vive en su entorno inmediato este tipo de fenómenos. O sea, cada vez la lumbre le llega más cerca o lo quema. En 2012, 9,261,000 hogares con víctimas. En el 13, 10,125,000
en el 14 10.7 millones. Es decir, parece crudo, pero es así, nadie está exento. Y hasta en términos probabilísticos, si no te ha tocado, es más fácil que en la próxima te toque. Y no hay en esto condición social o región que se encuentre exenta de este tipo de dificultades. Algunos desafíos de lo que hablé: policía, ministerio público, jueces, sistema penitenciario. Creo que se tiene, por supuesto, que afinar el tipo de juicio oral y público con inmediación de prueba, que no es otra cosa en términos coloquiales que el juez esté presente en el desahogo de las pruebas, es decir, que los jueces sean verdaderos rectores de la investigación y del proceso judicial. Justamente en la puesta en marcha del sistema, que el año próximo, el 18 de julio, alcanzará su 8º año, y la previsión constitucional es que allí ya tuviera que estar completo el sistema, lo cual me temo difícilmente ocurrirá. Los primeros datos, las cifras arrojan el hecho de que la investigación y la procuración de justicia es justamente, o sigue siendo, el más importante y delicado de los retos. Capacitación de la policía, del Ministerio Público, acotar la figura del arraigo para evitar su abuso, la construcción de esquemas eficientes y eficaces de investigación, el fortalecimiento de la capacidad del MP para lograr sustentar su acusación en juicio, teniendo como base una investigación científica y de calidad. Hay que admitir que hay una gran resistencia, que mucha gente considera que lo ha venido haciendo de determinado modo y domina ese determinado modo y muestra una actitud reacia frente al cambio. Desarrollar modelos estratégicos de decisión dentro del Ministerio Público para aplicar algo que se llama criterios de oportunidad, es decir, hay veces que se puede arreglar el asunto sin necesidad de concluir un juicio, es decir, los mecanismos alternos y la manera en la que un juez verifique que el arreglo no es lesivo para ninguna de las partes. Acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, procedimientos abreviados, en fin, métodos alternos de solución de controversias. Establecer un sistema de desarrollo profesional para el Ministerio Público, policías y peritos demanda especialización en estos asuntos tan delicados. La formación, profesionalización y, en su caso, certificación de los jueces de control, de oralidad, de ejecución de sentencias y, por supuesto, infraestructura, para lo cual lo que se requiere son fundamentalmente recursos. En el sistema penitenciario, creo que no hay que abundar mucho en el diagnóstico, hasta los poco enterados estamos atentos de la condición deficitaria del sistema penitenciario. Y algunas cosas que quisiera no olvidar. El principio de presunción de inocencia fue uno de los centrales de la reforma de 2008. Es decir, la persona es inocente salvo que se demuestre lo contrario. Parece que lo que imperaba sigue imperando. La persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Este principio general de presunción de inocencia, que está recogido en la Constitución, lo que necesita es ser bien desarrollado en la legislación secundaria y mejor aplicado en la vida cotidiana de los jueces. De suerte que la prisión preventiva, es decir, la prisión de alguien que estará sujeto a un proceso, no sea la regla sino la excepción. Incluso esta medida cautelar, como el derecho penal se le dice en este medio, de última ratio, es decir, de última instancia. No recurramos al derecho penal a propósito de lo que sea. La antisocialidad o la conflictividad se pueden atender por otras vías, incluso por otras ramas del derecho, haciendo que el derecho penal no sea, porque se convertiría en pretexto y un poco draconiana y abusiva la medida, que el derecho penal se aplique, insisto, a propósito de quítame estas pajas.
Y bueno, las leyes de esta naturaleza, hablo de las de carácter penitenciario, que observen los parámetros internacionales en la materia. Lo que hemos vivido hace unos días, la evasión de Joaquín Guzmán, por momentos hace que las reacciones sean: hay que endurecer las medidas, cuando lo que creo es que hay que hacer eficientes las medidas. Es decir, el endurecimiento de medidas sobre pretexto de lograr más eficacia es siempre una tentación autoritaria. Es decir, si nos endurecemos, lo logramos. Lo peor que puede pasar es que nos endurezcamos y no lo logremos. Porque endurecernos, y hablo de la autoridad, lo que hace es perjudicar al ciudadano de a pie, que lo que quiere es, por supuesto, que le respeten sus derechos. Algunas cuestiones pendientes de la reforma de 2008, para ir terminando. Creo que hay algunas leyes a las que hay que meterles la mano, y en ello también, como echando mano de la expresión conocida, va mi espada en prenda por la condición actual de ser legislador. Las revisiones profundas del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Sistema de Seguridad Pública, de la Ley para la Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal, de la Ley para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, de la Ley de Amparo, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley contra la delincuencia organizada, de la justicia para adolescentes, de la ejecución penal y otras cosas adyacentes. Hay que volver a pensar y a discutir la posibilidad de que la colegiación y la certificación sean obligatorias, asociado esto a la calidad técnica de la defensa, porque es un elemento básico para que funcione el sistema acusatorio. La reforma constitucional de policía y mando único, que sigue siendo un asunto a discutir y que urge tomar medidas al respecto. Una reingeniería institucional y algo muy importante, la ciudadanización de la reforma. Eficacia en órganos y en operadores de justicia. Es importantísimo insistir en la prevención del delito, es decir, en evitar que ocurra, porque además este reto es de carácter cultural. Tiene que ver con esto que algunos provenientes de otro país han llamado las ventanas rotas. Si hay una ventana rota y nadie la repara, mañana hay 2 ventanas rotas y pasado mañana 3 y después 30. En consecuencia, hay que reparar ventanas y evitar que se sigan rompiendo. Y el gran reto de combate a la impunidad. Un sistema de enjuiciamiento transparente, expedito y evaluable para delitos comunes, es decir, para delitos ordinarios, y un régimen de excepción por lo que respecta a la delincuencia organizada, que permita el uso racional, el uso selectivo de la prisión preventiva y de las penas, bajo lineamientos y parámetros establecidos para la reinserción social. Y me parece que la difusión y ciudadanización de la reforma es vital para entender que la parte medular de la reforma reclama una transformación cultural. Es decir, lo más difícil de cambiar es la mentalidad. Si logramos cambiar la mentalidad, cambiaremos el comportamiento, nunca al revés. Yo quiero traer a cuento, porque tengo un compromiso personal, institucional, partidario, con algunos de los planteamientos hechos por Enrique Peña Nieto, presidente de la República. El presidente ha propuesto, entre otras cosas, apoyar, aprobar o impulsar la aprobación, me corrijo, de leyes para fortalecer el Estado de Derecho. Por ejemplo, la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto está el entramado jurídico prácticamente puesto en vigor, y lo que hay que hacer es completarlo y hacer que las instituciones estén listas para hacerlo. Queremos no solo lo federal, sino impulsar la legislación local para proteger a las víctimas conforme a los parámetros internacionales.
elaborar, me importa mucho subrayar, elaborar y consensuar la Carta de los Derechos de las Víctimas, promover en las legislaturas locales la incorporación de la figura del asesor victimológico, construir una iniciativa de ley sobre poblaciones desplazadas, poner en funcionamiento 32 mesas ciudadanas de prevención social del delito y la violencia, robustecer y extender nuestras alianzas con organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. En el caso de la legislatura federal presente, ya se contempla atender la trata de personas, que está a manera de minuta en el Senado, la protección y asistencia de las víctimas de los delitos, los derechos de las víctimas y de la desaparición forzada y tortura. En la Comisión de Justicia estamos preparando lo que le falta a la llamada miscelánea penal y reformas a las leyes de las que hablé hace rato. Por razones de tiempo voy a terminar con dos cosas. Esas 3 R's de las que solo me permití esbozar algo, la resiliencia, la reconciliación para la reconstrucción social, son esas 3. Me lleva a decir que la inseguridad no se resolverá con armas y violencia. Es necesario que nuestra nación sea capaz de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y dejarse transformar positivamente por esas condiciones. La resiliencia es un concepto tomado de la física. Cuando un metal lo forzamos y lo movemos hacia donde la fuerza permite, el metal va a regresar a su condición original, a su estado original. La vida en sociedad, la vida cotidiana tiene que regresar a su condición original. Por ello tenemos que trabajar para que así sea. El propio Papa Francisco, seamos o no creyentes, en tanto líder del mundo, ha insistido reiteradamente en la reconciliación. Por eso dije que el castigo, siendo indispensable, es insuficiente. Tenemos que buscar cómo hacer que victimarios y víctimas y la sociedad toda, porque cada día hay menos de esos que llamamos delitos de querella, que solo agraviaban a la persona. Cada vez más los delitos, aunque aparentemente afectan a una persona, afectan a su familia y afectan a la sociedad, porque desgarran el tejido social. Para una sociedad así, las herramientas son las mismas de la democracia. El diálogo respetuoso para hacer la ley, y las metas las mismas de la civilización: la reconciliación, la reconstrucción del tejido social para conseguir lo más preciado que tenemos los seres humanos y los mexicanos, que es vivir en paz. Queda muy a propósito, y con ello termino, hacer este planteamiento en Guadalajara. Les quiero comentar que mañana se cumplirán 205 años de que el cura Miguel Hidalgo, aquí en Guadalajara, expidió el decreto de la abolición de la esclavitud. Parece lejano, eran otros tiempos, pero lo importante es el valor de la lección. La abolición de la esclavitud pugna por un valor que sigue siendo tan importante hoy como entonces: la libertad. La libertad para ejercerla con responsabilidad. La libertad para disfrutar de ella en sociedad, en equipo, en familia, como nos gustan los mexicanos. Gracias por su atención.